juez se lo va a reconocer, ningún juez se lo va a reconocer, pero es indudable que una precisión mediática constante, fuerte, que digamos actúa sobre los públicos instantáneamente, que precisamente actúa sobre la opinión pública. El honor en lugares y ámbitos a los que no puede penetrar la investigación periodística en términos convencionales. Bueno, precisamente actúa sobre la opinión pública. Penetra en lugares, en ámbitos a donde no puede penetrar la investigación periodística en términos de cuándo se utiliza. Y el origen de la cámara oculta. Hay antecedentes en el mundo, concretamente en la Argentina. Surge con el programa de Nicolás Mancera, Sábados Circulares, en la década del 60, cuando la televisión y en general la vida era en blanco y negro, ¿no? Ellos, inspirados en la idea de un americano que se llama Alan Funn. We find America's most famous eavesdropper, Alan Funn. Thank you, Kenneth. Come on in, everybody. Let's make ourselves comfortable because I'm going to go to work here in the Empire Mills Coffee Shop. Que ya, bueno, lo había hecho desde los años 40 y 50 en Estados Unidos. Compraron Mancera y un productor muy interesante tipo que se llama Guillermo Smith, compraron, digamos, parte de lo que Alan Funn había hecho y lo adaptaron a la idiosincrasia argentina. Además de producir el programa de Mancera, porque lo producía en su totalidad, hacía la cámara sorpresa. Era una cosa que yo ya traje de Estados Unidos, porque estuve trabajando allá con el creador de la cámara sorpresa. Él se llamaba Candid Camera. You're on television now. This is the Candid Camera. Fue casual todo el encuentro de esta gente, pero lo vi trabajando y entonces, como me interesó muchísimo, yo ya venía de haber trabajado mucho en cine, es decir, que era una cosa que me atraía de cualquier manera, cualquier cosa de esta. Pero esto era una cosa muy nueva, era el creador de esto se llamaba Alan Funn, tenía un equipo que estaba trabajando en la calle de Nueva York, me encontré con ellos, me adherí a ellos, estuve unos meses trabajando sin ninguna paga, empecé a trabajar oficialmente cobrando, y después de un tiempo me vine acá a Buenos Aires, me encontré con Mancera, que iba a empezar el programa, le conté lo que yo había hecho, a él le pareció bárbaro, y me dijo de ponerme en el programa. Y así empezamos a trabajar. Y después, me parece a mí que quien lo empezó a desarrollar ya con, digamos, en otra época, en otro tiempo, ya mucho más cercano, fue Tinelli, ¿no? Tinelli, que ha hecho una variedad de cámaras ocultas. Y bueno, y después está el uso de la cámara oculta, que eso ya todavía es más inquietante, ¿no?
Y el origen de la cámara oculta como herramienta para el periodismo de investigación en Argentina, insisto, con Edición Plus, que fue el programa que más innovó, fue el programa que volvió como requisito indispensable la existencia de imágenes para poder contar las historias. La Edición Plus pudo descubrir la corrupción policial, nos llama poderosamente... Nosotros tuvimos la suerte de contar en esos días con la productora general, que era Lucía Suárez, que venía de trabajar mucho tiempo en la televisión americana, y lo que allá era moneda corriente, acá resultaba toda una innovación, así que en determinado momento Lucía decide aplicar este recurso. Tenemos que tener una cámara oculta. ¿Qué es eso? Una cámara escondida, le digo. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, no podemos comprarlas porque no las tenía Telefe, no existían acá. Entonces agarro, digo, ¿vos tenés una cámara de video en tu casa para los cumpleaños de tu hija? Sí. A ver si la podemos esconder en un bolso. Y el tipo me dijo, ya la tengo. Y un día entró a las 3 de la tarde y le digo, ¿qué estuviste haciendo? Y dice, no, tuve que comprar unos zapatos para mi mujer y ahora me voy a trabajar. Entonces le di a la caja de zapatos y me empezó a hablar de los zapatos que estaban en un huevo, que se... Pero qué raro que me hable de los zapatos, que no me importa. En la caja de zapatos tenía la cámara. Entonces al momento me trajo el té y me dijo, mira, y era yo hablándole de los zapatos. En el 13 es una idea que surgió de Carlos Delía, que seguramente habrá visto lo que hacían en otros lados también, o se le ocurrió simplemente. Un día me dijo, voy a armar una fuerza de trabajo, un grupo de trabajo para hacer informes especiales. Así arrancó Trenoche Investiga. Lo cierto es que al año siguiente me convocó a Canal 13 para organizar el equipo de Trenoche Investiga. Entonces lo convocó a Eduardo Cura, a Mario Marquich, a Sergio Guezábal y a mí. Después Mario se abrió porque iba a hacer otro tipo de informe. Entonces propusimos formar un equipo que genere información a través de la investigación periodística. Y arrancamos en un primer año en el que publicábamos una investigación por semana. Y la cámara oculta fue el elemento, la vedette incorporada como instrumento para registrar escenas que hasta ahora solo podíamos contar que pasaban. Pensamos que la televisión, por su esencia, era el medio que más posibilidades tenía de generar información y de ganar inclusive a los medios, al resto de los medios, es decir, publicar primero. El acuerdo fue, vamos a publicar todo lo que se pueda probar. La Noche Investiga, el primer programa es ese, el primer programa que sale. Nunca pensamos en que el elemento, en ese comienzo, ¿no?, era algo que podía utilizar la justicia. Pese a las amenazas, no tengan miedo y bienvenidos a Punto Doc. El origen de Punto Doc tiene que ver con una cuestión netamente industrial. Punto Doc 1 había funcionado bien, pero era un programa caro. Y nos pide el canal que hiciéramos para el verano un programa en vivo con investigaciones. Entonces, Diego Gebel, uno de los dueños de Cuatro Cabezas, me dice, ¿qué te parece? Y él lo que me tira como orientación de género, de formato, es los programas americanos tipo 60 Minutes, 2020, Prime Time. Y a partir de esas búsquedas, ¿no?, que empiezo a estudiar esos programas y empiezo a ver la manera de adaptarlos al gusto y a la temperatura del público argentino. Había terminado CQC, vale decir que la gente de CQC estaba libre, y de toda la gente de CQC a todos nos parecía que el que más se podía adaptar a un programa de investigación, y porque era además el mejor y el más incisivo en la calle, era Daniel Tonietti. Recurrimos a las cámaras ocultas en algunos casos, no en todos, porque creo que en algunos casos se justifica para probar la comisión de un delito o de alguna irregularidad. A mí me parece que no solo la cámara oculta tenía que servir para denunciar cosas, sino que a través de las cámaras ocultas se podían mostrar comportamientos que tienen que ver con la picaresca, con las costumbres argentinas, con pequeñas truchadas cotidianas que no necesariamente configuran delitos según el Código Penal. Buenas noches a todos, bienvenidos a Punto Doc. Buenas noches, Miriam, ¿cómo andás? Bien, Miriam es una persona con una enorme experiencia profesional y de vida que ha enriquecido
y ha hecho que Punto Doc sea mucho más riguroso de lo que era antes. En general se piensa que nosotros salimos a investigar con cámara oculta y la verdad es que esto no es así. Con la cámara oculta conseguimos una prueba que no puede ser conseguida de otra manera. Es decir, siempre decimos que la cámara oculta es la frutilla del postre. Recurso técnico. El tema es cómo se usa. La cámara oculta aparece como una solución presunta, yo no creo en ella, que le permite al periodismo llegar a la ansiada verdad procurada, a la que supuestamente no se podría llegar de ninguna manera por métodos tradicionales. Porque la cámara oculta de alguna manera es una cámara voyeur, es una cámara que ingresa clandestinamente, es casi un ojo puesto sobre una alcoba donde transcurre una historia privada. Establecen como una ventaja desleal para el periodista. Pero por otro lado me parece que lo instala al periodista en un lugar que no es el nuestro, natural. Es tal vez el de un investigador, el de un policía, el de un detective. Me parece también en algún punto positivo el uso. Porque desenmascara a una cantidad de gente que de otra manera sería imposible desenmascarar. ¿Sabe quién no está en los diarios? Más allá de que se la quiera vestir o se la quiera proclamar como la herramienta ideal para poder acceder a la información ocultada por los poderosos, yo creo que en esencia, cuando la misma información a la que se podría acceder por la cámara oculta aparece de manera convencional, de manera formal, de manera tradicional, tiene mucho menos aceptación, mucho menos interés, no tiene la fascinación del mal que tiene la cámara oculta. Generalmente en las cámaras ocultas solamente se filma la mitad de lo sucedido, porque no se ve qué está diciendo el que tiene la cámara. Entonces ese sí que da el filmado puede haber sido a una pregunta distinta a la que realmente hoy estamos viendo en la filmación. De algún modo se está desprotegiendo los derechos del imputado. La gente lo toma como una revancha. Esto, es la venganza del boludo, como digo yo. Así, ahora vos sos dos caras, ¿no? Bueno, ahora te vamos a exponer públicamente para que vean lo que sos. La cámara oculta tomada como una herramienta más innegable en nuestro tiempo, como un avance de la tecnología que nosotros no podemos rechazar. La televisión es fundamentalmente imagen. Lo más fuerte que tiene es el impacto que causa en el televidente, ¿no? Esta sensación de poder estar en la escena natural sin que nadie la tergiverse ni me la cuente. Como televidente yo estoy viviendo cada una de las acciones en un proceso, en la mayoría de los casos, de corrupción, ¿no? Lo que muestra por lo menos la cámara de Telenoche Investiga. Soy yo, maestro. No conseguimos un tema e inmediatamente nos calzamos la cámara oculta y salimos a investigar. En general primero conseguimos toda la documentación. La contra que tiene es que suele ser una tentación para por ahí valerse del recurso para hablar de investigación cuando por ahí simplemente lo que hay es una cámara escondida y no ha sido hecho este proceso que te decía de relevar datos y pruebas y trabajar mucho tiempo. Es una tentación para trabajar menos. Es una tentación para trabajar menos. Está en definitiva en el plexo ético de cada uno determinar dónde se pasa la línea. Para usar la cámara oculta hay que hacer un ejercicio ético grupal cotidiano. A mí siempre me hace un poco de ruido eso. Llevo la cámara oculta por las dudas, por si pasa algo, por si consigo algo. Eso es salir a investigar con la cámara oculta y a mí no me va, me parece incorrecto. Me parece que la decisión de usar cámara oculta tiene que ser consensuada por el equipo
tienen que haberse agotado los medios de conseguir la prueba por otra vía. Exactamente, nosotros pensamos que la cámara oculta es una herramienta que tenemos a mano, pero somos muy cuidadosos en la utilización y en su inclusión. Decimos que la cámara oculta se incluye en la escena natural de los hechos. Por eso no hablamos de infiltración, hablamos de un periodista que se incluye en la escena natural para registrar lo que sucede. Y siempre una de las consignas es poder contar. En la historia debe estar contado cuál ha sido el motivo de su inclusión, cómo lo hicimos. Por eso no van a encontrar en ninguna cámara de Telenoche Investiga un registro en una alcoba o en un registro en la intimidad de las personas. Siempre es en un lugar público, en un despacho público, en lugares donde se justifique el recurso. Estas condiciones éticas que nos imponemos tiene que ver con salvaguardar la integridad de parte del equipo, el que participa en la inclusión. Yo una de las cosas que había puesto en el manual de estilo es que el material que iba a hacer ese equipo iba a estar producido pura y exclusivamente por ese equipo. Tal vez una técnica mal usada deje al descubierto que no sos buen periodista, pero ya no eras. De entrada, la técnica lo que hizo fue darte la oportunidad de demostrarlo. Yo creo que nosotros a menudo tenemos que buscar caminos que no son necesariamente convencionales. Está, en definitiva, en el plexo ético de cada uno determinar dónde se pasa la línea. En la medida de lo posible tenemos que ser sinceros y tenemos que ser frontales. Pero, desde luego, la calle está dura, el periodismo no es un juego de niños, sobre todo cuando uno se mete con temas complejos. Acá estoy una cámara. ¿Dónde? En la esquina, arriba del edificio. Ah, hijo de puta, sos una luz. Con temas vinculados con la policía, con el delito, con los homicidios, con los robos, con los negocios, y ahí ciertamente uno a veces dice, bueno, si soy demasiado sincero, demasiado transparente, no llego a nada. Pero creo que tenemos que tener los periodistas mucho cuidado de no atravesar un peldaño detrás del cual ya en lugar de ser un periodista lo que sos un operador o una especie de Robin Hood o un encubierto, ¿no? Una dosis muy alta de ilegalidad intoxica la actividad periodística. Por lo tanto, siempre tratamos de estar con el código en la mano, no solo el jurídico, sino el de ética, en el sentido código, que no está escrito, ¿no? O sea, criterios que impliquen respeto a las personas y a la vez una sujeción muy fina a lo que son las cosas, a los acontecimientos tal cual sucedieron. Por eso también es violar la ética. Si vos publicás la cámara oculta y la tergiversás, es lo mismo. Y hay quienes por ahí hacen la cámara oculta o tienen una nota o tienen una información o un documento y lo utilizan en su provecho. Alguien nos dijo a nosotros alguna vez, si yo hubiera estado en el Investigo me hubiera hecho millonario. Es una herramienta, las cámaras ocultas, que también es utilizada de alguna manera por el espionaje, con fines extorsivos. De espionaje, de impacto, de estímulo de las pasiones más primitivas. Repito, habida cuenta de que la cámara oculta responde a problemas objetivos que tenemos los periodistas para llegar al corazón de determinado tipo de situaciones que son ilegales, tengo para mí que aquello que fue en su origen hoy ya no existe como tal. Espionaje sería si uno se metiera, me parece, en secretos industriales, en la vida privada de la gente, y el espionaje tiene siempre un componente de chantaje. El espionaje no se somete a consideración pública. Nuestro trabajo está sometido a consideración pública. Digamos, no hay... el espionaje es una actividad secreta. Buena parte de las cosas que se hacen se utilizan para una negociación. Y si no hay negociación, se emiten. Nosotros filmamos o grabamos a alguien en cámara oculta porque pensamos que ese tipo tiene que rendir cuentas a la sociedad de lo que está haciendo. No hay una negociación posterior. La cámara oculta tiene un poder estigmatizante que hay que usar con precaución.
de alguna manera tiene, a mi juicio, un correlato inclusive con todo esto que se puso de moda hace años en la Argentina con los programas de Marcelo Tinelli, el asalto, la sorpresa, el ingreso no autorizado, el engaño, el blooper deliberado. Forma parte del mismo elenco, a mi juicio, de métodos ilegales. De ninguna manera. El engaño se utiliza solamente cuando se intenta demostrar algo que causa un perjuicio social importante. Sí, básicamente nosotros es lo que discutimos siempre. Cada vez que salimos. ¿Por qué se va a utilizar? Tiene un sentido. Y nos hemos topado con situaciones que violaban la intimidad de las personas y eso nunca se ha publicado o se ha borrado incluso. Creo que es una medida traicionera, creo que es una prueba muy fea, una prueba en la cual vos venís a buscarme la lengua y a tratar de que yo diga que voy a cometer un delito o que te estoy pidiendo plata o que tengo alguna actividad ilícita. Entonces tu diálogo no va a ser sincero y franco, ya va a estar primero como determinado para esto. Y el hecho de que no se den cuenta implica que vos estás reflejando las cosas como son, como suceden en la realidad. Si alguien va a actuar delante de la cámara oculta porque sabe que está, no tiene ningún sentido. Si le avisás no sirve. Y eso no es faltar a la ética. Faltar a la ética sería hacerle decir a Ollarvide que es puto, por ejemplo, en cámara oculta. Y eso nosotros lo tuvimos. Nos vinieron a traer una imagen y nosotros no lo publicamos. No era generada por nosotros. No la hubiéramos generado tampoco. Ahora, si esta persona se hubiera estado acostando con un menor, la historia es otra. Si alguien supiera que fue filmado por una cámara oculta y quisiera reclamar que se lo den, podría plantear que había una invasión a la intimidad. En la Argentina, la intromisión en la vida privada no es calificada como delito criminal. Es un delito de orden civil. Está previsto en 1071 bis del Código Civil. A mí me parece que se pone complicado el asunto cuando se vulneran los límites propios de lo que es público y lo que es privado. Yo creo que sin duda es una violación a la intimidad el ingreso tuyo a mi oficina con una cámara oculta. Porque lo que yo te estoy permitiendo es tu ingreso, no el ingreso de la cámara. Yo creo que acá no está tanto en juego la intimidad, que en realidad es una esfera de reserva, de privacidad que está sustraída al conocimiento público por su propia naturaleza, es decir, es el derecho al secreto, a la reserva que tienen todas las personas en su vida privada. Acá está en juego, más allá de eso, un elemento para determinar la existencia de un delito, para descubrir o documentar, por así decir, la posible comisión de un delito. Nosotros no usamos cámara oculta para obtener información trivial. Nosotros usamos la cámara oculta para obtener información esencial o prueba documental de un ilícito, una falta ética grave o un delito. Ahora, que yo soy el que lo va a revisar, ¿me entendés? A mí no va a tocar nada, a mí lo único que va a hacer es firmar, ¿me entendés? Que todas las personas, incluso las personas públicas, tienen derecho a tener su vida privada y es un derecho que hay que cuidar. Eso es decisión nuestra y eso hay que cuidarlo mucho. Así como hay que cuidar también la responsabilidad, más allá de la ética, la responsabilidad con el arma que tenés, el micrófono y la cámara. La responsabilidad debe ser de la persona, no puede haber nadie que te diga no, eso no lo puedes hacer. Sí, lo voy a hacer y si meto la gamba me voy a tener que hacer responsable. 1300, 1400. Cuando no hay interés público, me parece que lo que puede haber es curiosidad y eso descalifica la exhibición de ciertas imágenes que se puedan tomar. Enfatizando la diferencia entre interés público desde el punto de vista institucional y la curiosidad pública. En un país donde la libertad de expresión
fue tan cercenada y tan brutalmente limitada como en la Argentina, me parece que cualquier límite a la libertad de expresión es peligroso. Yo no sería tan rotundo. Eso es otro de los mitos que principalmente la corporación ha tratado de destituir. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a las normativas, los periodistas nosotros también. Me parece que esto de ver un fantasma de censura ante cualquier intento de norma nos aleja de un estilo ético que debiéramos conservar en el trabajo. Yo creo que esa no es una cancelación de la libertad de prensa. Yo creo que la penalización de las cámaras ocultas o de las escuchas clandestinas, al contrario, es una protección de las garantías constitucionales. Porque si yo autorizo el principio de que puedo violar el teléfono, el correo electrónico, la habitación donde uno está, ¿cómo me protejo yo a mí mismo en mi propio derecho constitucional a no ser afectado? Lo que no debe estar protegido es la posibilidad de filmar crímenes como el de Branca, como este que vimos acá. Y esto es lo grave del proyecto de ley. El proyecto de ley no protege la privacidad. Digamos, tomaron un proyecto de ley que estaba hecho en el Senado, con la excusa de que iban a proteger la privacidad, mezclaron y prohibieron a las víctimas filmarlos, a los periodistas difundirlo, y encima le prohibieron a los jueces usar un mecanismo de investigación como la interferencia telefónica para investigar los delitos de corrupción. No puede haber censura previa, no puede haber control previo. De ninguna manera. Vos publicaste una cagada, hacete cargo. Doctrina Campilla y vieja como la esperanza. Detrás de esos intentos lo que hay es una defensa corporativa de los truchos, digamos, que quieren cuidarse el culo. Ellos se mueven mejor en la penumbra de los escritorios y de los despachos y de los expedientes que pueden amañar con testigos truchos, que dan contundencia a una cámara oculta. Sí, me pareció un escándalo. Sobre todo proveniendo del Senado, porque era un intento, una ley promovida por el Senado de los sobornos. Entonces, de esos tipos no puede provenir nada bueno. La querían sancionar, evidentemente, para seguir robando con impunidad. Y otra de las cosas que estaban planteándose en ese proyecto y el porqué de la objeción es porque en los casos de difusión a través de los medios o captación en base a investigaciones periodísticas, que era una hipótesis perfectamente probable, la responsabilidad recaía sobre el periodista. Yo creo que a veces se confunde la libertad de prensa con la libertad de empresa. Y es raro que un periodista por la propia haga una cámara oculta. ¿Qué quiere decir por la propia? La decisión de hacer la investigación periodística mediante el uso de cámara oculta es una decisión, si uno quiere, entre comillas, editorial. Es la empresa la que pone los medios en función de esto. Y el que corre con las consecuencias era el periodista. Ese era otro de los temas objetables. Creo que en definitiva la prensa se ha transformado en un gran negocio. Y esta libertad de opinión que todos tenemos, porque todos tenemos derecho a hablar, y es absolutamente necesario para la democracia, a veces es tomada como baluarte y como estandarte de lucha, cuando lo que se busca en realidad es hacer grandes pools, ganar dinero y con las cámaras ocultas buscar rating en vez de justicia. Los periodistas hemos avanzado ciertamente ante la debilidad de los poderes. Yo creo que la cámara oculta es una faceta más de una problemática que no es solamente argentina, desde luego, pero en nuestro país se da con particular intensidad, a mi modo de ver, y es la convicción de que las instituciones, todas ellas, están falladas, todas ellas gozan de bien merecida incredulidad, y en consecuencia la cámara oculta de alguna manera juega el papel de justiciero. La cámara oculta aparece mágicamente como la expresión periodística del que se vayan todos. Este rol del periodismo se consolidó durante el menemato. Yo no dudo en caracterizar a Menem como el principal responsable de la destrucción de la credibilidad de las instituciones. El periodismo ocupó durante los años 90 el lugar que quedó vacante porque hubo una política de Estado para desmontar los organismos de control y sanción. Cuando digo una política de Estado lo digo
con toda la carga de precisión que esto tiene. El gobierno de Menem instrumentó una clara política de Estado para debilitar y deteriorar y resquebrajar los mecanismos de control y sanción del delito y sobre todo el delito político en la Argentina. Ese fenómeno coincide en la Argentina con un fenómeno mundial de expansión de la prensa y de la industria del entertainment, digamos, que en la Argentina tuvo características particulares. Ahí donde en el mundo, en España, en Italia, qué sé yo, en Estados Unidos, explotaban los negocios mediáticos de entretenimiento puro. Aquí explotaron también, vía la privatización, una cantidad de negocios mediáticos, pero tuvieron una particularidad nacional con la importancia del periodismo. Y en el bloque que viene, si entra, te vamos a contar si esto es o no una asociación ilícita. Dale. Contar escándalos de corrupción no solo fue saludable para la salud de las instituciones, porque ahirió lo que se estaba tapando, sino que además fue buen negocio para las empresas. Todos tenemos responsabilidad de lo que nos pasa. Me parece que una tarea pendiente de los periodistas es poder discutir nuestra responsabilidad política frente a lo que nos pasa, lo que nos pasó y lo que vendrá. Los periodistas hemos avanzado ciertamente ante la debilidad de los poderes, pero a su vez nosotros también aparecemos con debilidades que la gente yo creo que ya detecta. El periodismo ocupa un lugar que está vacío. No son demasiadas las intervenciones de la justicia con cámara oculta. Generalmente las cámaras ocultas son del periodismo. Entonces el periodista llega mucho más a la verdad que el investigador policial. Y esto es un poco, yo creo que los periodistas se sienten justicieros y se sienten de algún modo como los dueños de la verdad. No creo que sea así, yo creo que ocupa su espacio. Y que otros no ocupan su espacio. El periodismo está donde debe estar. Si me llama Arévalo, ¿qué le digo? No, en esta vamos... ¿De socios? Vamos de socios. Para mí, peligrosamente la gente considera que el periodismo puede hacer más de lo que hace. O puede hacer más de lo que debe. Entonces ahí empiezan a confundirse las cosas. Entonces la gente espera de nosotros que nosotros condenemos. Y no es así. La gente te recurre a vos porque sabe que no le dan bola en otro lado. El montaje de un programa de televisión dedicado a un caso en base a cámaras ocultas se debe comparar con la capacidad técnica y humana que pueda tener una fiscalía o un juzgado para recoger pruebas, mientras atienden 300 casos más en esa semana que la investigación periodística. Esto define en parte reclamarle qué a quién. El periodismo es un fiscal mediático. El periodismo en origen es una institución, digamos, dedicada a controlar la marcha de los poderes. Yo creo que el periodismo así como está hoy, la imagen que tiene hoy, ya se empezó a deteriorar en la crisis de la Rúa, en aquel famoso 20 de diciembre. Ya se empezó a quebrar algo con la gente. Estamos cayendo en el desprestigio. Eso es inexorable, como rebote de lo que la gente esperaba de nosotros. Entonces, y además tenés cada turro en esta profesión que miente, que comercia, y que son mercenarios y que nos están llevando justamente a profundizar esto. En general, las grabaciones se les ha dado un valor de prueba relativa, porque pueden ser trucadas, pueden ser de alguna manera montadas de forma de incriminar a alguien o de, digamos, absolver a alguien también. No nos engañemos. Salvo algunas deshonrosas excepciones, la mayoría de los tribunales han recibido este elemento como una prueba, como un documento con soporte electrónico. Tal lo definió la Cámara Federal. Un documento con soporte electrónico que registra una escena de la realidad. Desde un punto de vista estrictamente técnico, una filmación debería registrar lo que realmente pasó. ¿Por qué? Porque lo que se juega es la declaración de culpabilidad de una persona y los resguardos jurídicos, que algunos van a llamar tecnicismos, es lo que garantiza el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Pero para que esto pueda ser tenido en cuenta como la verdad de los hechos y como prueba en contra de un imputado, yo creo que se tienen que respetar ciertas pautas de seguridad. Por lo menos desde que yo estoy en Punto Doc, tratamos siempre de que las cámaras sirvan como prueba. Y estas pautas es, primero, que yo tenga un cassette de audio o de video con una faja de seguridad y que haga un acta por la cual diga que este es un cassette nuevo que no tiene ninguna filmación anterior, que se lacre y que no se pueda abrir ese video que se está utilizando para filmar. Que se lacre también cuando se pone el cassette en la filmadora, que conste quién va a filmar, que se ponga la cámara en funcionamiento delante y diga, bueno, soy fulano de tal, voy a ingresar al despacho del juez fulano de tal, y que una vez que salió de obtener esa filmación, se deposite esa cámara sellada y el cassette en un escribano o en la justicia. Nuestro tribunal siempre es la opinión pública. Somos periodistas y nos preocupamos en buscar pruebas que le sirvan a la opinión pública. Por eso no buscamos pruebas judiciales. Entonces, reunidos esos fundamentos de seguridad, nadie va a poder discutir de que lo que está filmado ahí es lo que sucedió. De todas maneras, nuestra función, nuestro rol como periodistas, nuestro objetivo, no es obtener pruebas judiciales, sino un documento periodístico. A veces hay algunos jueces o algunos abogados o algunos fiscales que nos dicen, pero ustedes tendrían que haber venido antes, entonces nosotros hubiéramos certificado el cassette, y entonces, bueno, cuando se puede, se hace, y cuando esto no perjudica nuestro objetivo periodístico. Y el honor nunca se repara. Es como cuando se vuelca una copa de vino, nunca más vas a poner el mismo vino en la copa. Mire, ningún juez se lo va a reconocer, pero es indudable que una presión mediática constante, fuerte, que digamos actúa sobre la opinión pública simultáneamente, bueno, que precisamente actúa sobre la opinión pública, es condicionante. Digamos, es como que lo priva al juez de la independencia que debe tener al momento de juzgar. Es tan fuerte el poder convictivo que tiene la filmación, pega tanto, eso de creo que una imagen es mejor que 1000 palabras. La Cámara de Senadores destituyó al juez que había sido grabado con cámara oculta. Que esto lleva en el ánimo del juzgador la certeza de que por más que no se hayan respetado estas garantías que yo te digo, lo que está filmado pasó. Y esto no siempre es así. Como consecuencia de esta investigación, el batallón de Arsenales 601 fue allanado y el militar está detenido. Ahora, todo está en manos de la justicia. Algunas investigaciones nuestras derivan en alguna causa judicial y eventualmente en algún tipo de condena o algún tipo de proceso judicial. Los tiempos mediáticos y los tiempos de la justicia no son los mismos. ¿Pero por qué nos avisaron antes? Entonces nos dimos cuenta que para completar este servicio público, en algunos casos era bueno, esta era una discusión permanente incluso, ¿no? Era bueno darle la oportunidad a la justicia para que intervenga, no que interfiera en la investigación periodística o nosotros meternos en la investigación judicial o interferir con la justicia o reemplazar de alguna manera alguno de los pasajes de la actuación judicial. Sí, fundamentalmente se busca la cobertura judicial cuando nosotros estamos por objetivamente cometer un delito. Vamos a pagar una coima, vamos a falsificar un documento y eso, viste, ya vamos a comprar droga, esas cosas ya son más pesadas. Para nosotros, la justicia tiene que investigar por sí misma. Nosotros podemos ayudar, pero no le vamos a dar todos los elementos como para que quede al descubierto el trabajo de gente que opera para vos como fuente, que son periodistas, que trabajan con vos con la condición de no revelar su identidad. Creo que el periodismo tiene que trabajar mancomunadamente con la justicia en este tema. Y esto que te decía hoy, bueno, hicieron la grabación, obtuvieron la prueba del delito,
en vez de salir a los medios en forma inmediata para buscar rating, como lo más importante es terminar con ese funcionario corrupto, que el periodismo lleve esa cinta a un juzgado y que sea el juez quien lo condene, y después se publicará la cámara oculta o no. Pero creo que lo importante es terminar con ese acto de corrupción, y la cámara oculta ayuda. El periodismo no puede estar sujeto a la orden de un juez para seguir con su trabajo. No se puede desconocer que en ocasiones la justicia es un poder altamente sospechado, lo mismo que la policía. Una de las divisiones dentro de lo que es la mierda esta, es re prestigiosa. Y nosotros nos cagamos de risa porque decimos, nosotros somos como somos. De manera que hay determinadas circunstancias en que nosotros podemos confiar en la justicia y estar seguros de que después de hacer la denuncia, la justicia nos va a acompañar. Y hay otras circunstancias en las que no podemos confiar ni en la justicia ni en la policía. Después de montones de frustraciones, yo decidí que yo soy periodista, que no soy abogado, ni fiscal, ni juez. Entonces, yo hago las investigaciones, las notas, las presento según mi leal saber y entender, las pongo al aire, las someto a debate, las someto a la mayor transparencia posible de las instituciones, de las audiencias, de quien sea, y que aquellos a los que les compete una responsabilidad, que tomen ese material y lo hagan. Yo me cansé de andar peregrinando por los juzgados pidiéndole por favor a los fiscales que vean los materiales y que trabajen. Me cansé. Y tampoco nos interesa mezclarnos con los procedimientos de la justicia, porque en la práctica generalmente eso entorpece el desarrollo de la investigación y nos quita independencia. Y el Poder Judicial en esto está en pañales. La justicia es un gran vacío. Vacío de presupuesto, vacío de lugar, vacío de posibilidades físicas, vacío de poder incluso. No nos engañemos, la opinión pública está dispuesta a creer más. Bueno, protejo yo a mí mismo de mi propio derecho constitucional a no ser afectado. Una imagen que sin palabras. Dientes afilados mastican la bronca en calles oscuras que le juegan mal. Enmascarado espera su próxima presa. Misteriosos ojos de buen